arte prehispánico se usa para hacer referencia al arte que existía en América mucho antes que los españoles llegaran, a las expresiones materiales desarrolladas por las culturas anteriores a la llegada de los españoles a América. Este concepto se refiere principalmente a todos los estilos de arte que había antes que los españoles conquistaran una gran parte de América. Cuando hablamos de arte prehispánico nos referimos a todos los estilos de arte que surgieron antes de 1492, ya que en América existían diferentes culturas y cada cultura tenía diferentes tipos de representaciones artísticas. Se puede considerar que la etapa de América prehispánica era aquella posterior a la llegada de Colón y en la cual se encontraban las primeras civilizaciones que ocuparon toda América Central, una gran parte de México, en Yucatán y en Guatemala. Su mayor característica es que tiene una función principalmente mítica de ratificación de la sociedad que lo origina. América fue el último continente poblado por nuestra especie y el único al cual ninguno de nuestros antecesores y ancestros homínidos tuvo acceso. Las formaciones sociales que aquí se desarrollaron incluyen características que han impactado en la definición misma de términos como Estado e Imperio, acuñados inicialmente con base en la experiencia eurásica, bien la memoria de la invasión, colonización y el mestizaje, o bien la retinencia a olvidar el pasado autónomo. Puede pues parecer absurdo definir arte prehispánico en función de las exploraciones lideradas por el capitán genovés Crisóforo Colombo en el Caribe hace medio milenio, pero es también por su crítica conmemoración que el epíteto precolombino ha caído en desuso. El epíteto precolonial hace referencia a la temporalidad específica de la producción artística de sociedades independientes de y anteriores a la imposición de sistemas coloniales. Hasta finales del siglo XVIII no cabía la posibilidad de un arte precolonial por fuera de la experiencia histórica eurásica. El papel protagónico de la temporalidad por encima de la materialidad lo denota el prefijo pre, que, en precolombino, prehispánico y precolonial, sitúa el corte histórico que marca un antes, oriundo, autóctono o indígena y un después, hispánico, colombino, colonial, en la explosión de pandemias, guerras y el desplazamiento ocasionado por la invasión de las erróneamente llamadas Indias, desatadas en la primera mitad del siglo XVI. La cristianización e hispanización forzadas tuvieron como consecuencia una fuerte baja demográfica, extendidos procesos migratorios y de translocación, y una reconfiguración y extinción de decenas lenguas autóctonas. Y pese a los esfuerzos globales en materia de educación intercultural bilingüe, este último proceso de erosión cultural aún continúa. Es posible incluso describir la irrupción del fenómeno colonial como un genocidio que llegó a tener, según un estudio reciente, un impacto de enfriamiento sobre los regímenes del clima a nivel global durante los siglos XVII y XVIII. El arte prehispánico entonces se define ante todo por su temporalidad más que por su materialidad. Pese a que las cosas del pasado anterior a la colonización europea, una vasija de cerámica, por ejemplo, pueden ser indistinguibles de cosas hechas durante el pasado colonial, no se agota ni empieza con su materialidad, ni su historia se define por la conquista ni la imposición colonial del idioma español. Las ideas y los significados pasados y presentes
También hacen parte del arte prehispánico, tanto como su recepción y resignificación. La división del trabajo entre la arqueología y la historia del arte es menos simple de lo que puede parecer, pero las disciplinas se complementan de manera complejas. La arqueología estudia el pasado, en especial los pueblos y las sociedades productoras de la cultura material. Usualmente su institución, asimismo, se puede encontrar con la historia del arte, al revisar los antecedentes de la investigación o hacia el final del estudio de las cadenas operativas e historias de vida de las cosas, o durante su labor pública de diseminación, y patrimonializarían el presente. ¿Qué culturas comprendían el arte prehispánico? En el arte prehispánico, o mejor dicho, en la etapa prehispánica, existen diferentes culturas que se han de destacar. Entre ellas podemos destacar cultura maya. Se estableció durante el periodo preclásico en el 2000 a.C. hasta el 250 después de Cristo. De acuerdo con la cronología de Mesoamérica, muchas ciudades mayas alcanzaron su mayor desarrollo como estados durante el periodo clásico del 250 después de Cristo al 900 después de Cristo y continuaron durante todo el periodo desde posclásico hasta la llegada de los españoles. La cultura maya fue una de las más conocidas e importantes. Ocupó una gran parte de América Central y México. Fue una civilización precolombiana mesoamericana, conocida por haber desarrollado un único lenguaje escrito y conocido de la América precolombiana, así como por su parte arquitectura y sistemas matemáticos y astronómicos. La arquitectura maya abarca varios milenios. Cultura azteca. Fueron una civilización precolombina en la región de Mesoamérica que floreció entre el siglo XV y XVI después de Cristo, que se asentó en México desde 1325 hasta que llegaron los españoles. Su idioma era el náhuatl. Cultura tolteca. Se refiere a las poblaciones que habitaron el centro de México precolombino, que se asentó en el centro de México aproximadamente en el año 900 después de Cristo. El máximo desarrollo artístico de los toltecas se encuentra en el trabajo de la piedra, con esculturas que muestran escenas militares y de sacrificios humanos. Una de las más representativas es el chacmol, una gran figura sentada en forma reclinada, sosteniendo en el vientre un recipiente y con la cabeza mirando hacia un costado. Cultura teotihuacana. Es una civilización precolombina de Mesoamérica que se desarrolló entre los siglos I a.C. hasta el siglo VIII después de Cristo aproximadamente, y se asentó en México en el siglo I a.C. y duró hasta el siglo VIII después de Cristo. Esta cultura se caracteriza por el enorme tamaño de sus monumentos, cuidadosamente dispuestos en principios geométricos y simbólicos. La mayoría de sus estructuras monumentales son el templo de Quetzalcóatl, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Cultura mixteca. Fue un pueblo amerindio de Mesoamérica de familia lingüística otomangueña, que habitaron los actuales estados mexicanos de Oaxaca, Guerrero y Puebla, en la llamada región mixteca, que floreció en el sur de México entre los siglos XV a I a.C. y llegó a su fin a inicios del siglo XVI después de Cristo, cuando los europeos aterrizaron en América. Tipos de disciplinas dentro del arte prehispánico. Existieron varias disciplinas dentro de este estilo de arte. Entre ellas las más destacadas fueron la cerámica, la litoescultura y la textilería, aunque también destacaron las comunes disciplinas que fueron la pintura, la arquitectura y la escultura. Dentro de las nuevas disciplinas tenemos que destacar Cerámica. Fue el material más utilizado ya que según los arqueológicos, las obras más encontradas fueron realizadas con cerámica. Litoescultura. La litoescultura se inició con las manifestaciones artísticas y culturas que hubo en esa época.
El templo fue el principal centro y con él existen dos tipos o fases que son el templo viejo y el templo nuevo. Textiles. En los textiles los artistas prehispánicos creaban obras sofisticadas y muy originales y creativas. Estos efectos de creatividad y sofisticación se daban por la finura que tenían los hilos, por los colores utilizados, entre otras cosas.